Gobernación. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, 9º grado. La música como medio de expresión social. Nuevamente, bienvenidos a esta teleclase. Esta es correspondiente para 9º grado. Escuche bien, 9º grado. Aunque si usted nos quiere acompañar, independientemente de su edad, de su grado de estudio, no importa, quédese con nosotros. Esto es Aprendamos en Casa. Alba Calderón, especialista en sociales, porque es la materia que hoy vamos a estar estudiando, nos acompaña. Bienvenida, Alba, ¿cómo ha estado? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos también a ustedes, chicos y chicas de 9º grado. Este es un espacio Aprendamos en Casa para garantizar la continuidad educativa, así que sean bienvenidos. Ahora vamos a ver un tema sumamente importante y es que, ¿sabes, Emilio? Vamos a estar hablando acerca de los géneros musicales. ¿Géneros musicales? Expresión, sí, es expresión social a través de los géneros musicales. Vamos a oír música ahora. Alba, yo había leído, había adelantado ahí la vista a las guías y yo estaba muy interesado en todo esto, y la música forma parte de un esquema de arte, como parte de muchas expresiones de arte. Por supuesto. Cuando estamos hablando de expresiones de arte, vas a hablar de música, de literatura, de pintura, de arquitectura, en fin, de todos aquellos elementos que constituye el arte y que también a través de la historia ha tenido elementos que se conjugan con el arte. Miren, y ahorita que ya estamos iniciando la temática, una recomendación muy válida por si se les había ido es alejarnos de todo distractor. Vamos a hablar de música y vamos a hablar también de un poco de historia. Por eso es importante que alisten el papel, el lápiz, lapicero o como sea que ustedes tomen apuntes y puedan así memorizar o conocer un poco más, profundizar en estos términos, conceptos que son muy apasionantes. La música, ¿desde cuándo más o menos podríamos comenzar a hablar como de música y que se pueda relacionar a la temática de hoy? Bueno, música ha habido por siempre. Todos los instrumentos musicales, las primeras tribus, por ejemplo, o las primeras poblaciones hacían música. Y a través de los tiempos, la historia, como te decía en un inicio, ha tenido mucho que ver con las artes y en este caso con la expresión social a través de la música. Y es que las primeras poblaciones, y cuando estamos hablando y volvemos otra vez a los temas de 7º grado, de 6º grado, cuando hablamos del descubrimiento, cuando hablamos de la conquista, vamos a tomar y a recordar que también hubo grupos especiales y son aquellos que trajeron de África. Millones, oiga bien, de personas esclavas de África. Y vas a decir, qué exagerada cuando habla de millones. No, en realidad sí fueron muchas personas que vinieron de esos continentes y que también poblaron estas áreas de América y que pusieron también su parte cultural en esta fase de lo que vamos a hablar ahora, de la historia a través de la música. O sea que música de todas partes del mundo ha influido en la historia de América, sino por lo que me está diciendo. Algo había escuchado, como que tambores eran una influencia africana y que así ha ido evolucionando. ¿Me equivoco? ¿Así sería? Sí. Este tema, sabes que es muy importante cuando se ve en 9º grado, porque algunas veces se puede pensar que se está hablando de música. Vamos a ver quiénes son los autores, compositores y cómo suena, y que la quebradita y la cumbia, sí, pero vamos a ir un poco más allá. Cuando hablamos de música, vamos a comenzar quizá desde la música clásica. Cuando hablamos de música clásica era como un género más noble, más culto para las grandes sociedades, para la aristocracia, para aquellas personas que tenían otro nivel, otro estatus. Pero con el correr del tiempo van apareciendo otros nuevos géneros. ¿Sabes que, por ejemplo, los negros en las plantaciones de algodón, en las plantaciones de caña, ellos cantaban a capela? Había uno que llevaba la voz principal y había otro, los demás que hacían su coro, pero eran cantos de expresión por el momento que ellos estaban pasando, por las injusticias, por los problemas, la condición social que estaban atravesando. Entonces ellos hacían su propia música. Posteriormente, todo esto va encajando y va teniendo otros momentos.
Y vamos a hablar, tú por ejemplo, te cuento, ¿has oído hablar acerca del tango, por ejemplo? Porque yo te veo muy joven. Y algunas Sí, de hecho, a tango solo se me viene a la mente Argentina. Y es como una música bien tradicional de allá Buenos de Sudamérica. Aires, los Buenos Aires. porteños, son los que en un primer momento hacen dan vida a este género. Y sabes una cosa muy peculiar, el tango, por ejemplo, en un primer momento solo lo bailaban los hombres. ¿En serio? O sea que no bailaban había ese baile en pareja, por ejemplo. No, tú lo ves ahora, bien sofisticado, Sí. y unos movimientos, no, solamente lo bailaba el hombre, y aparece como un género discriminado, porque era parte de una mezcla de europeos y también la mezcla racial. Entonces, ¿qué sucede? Era una forma de expresión. De hecho, vamos a ver a uno de los máximos exponentes de ese momento, que es Santos Discépolo. Santos Discépolo. Sí. Él está relacionado con el tema del tango. Sí, con el tango. Después vamos a hablar de él. Y Santos Discépolo, para ese momento, él fue censurado por la letra de las canciones, y es que a través de la expresión del tango, él da a conocer su insatisfacción del momento y le censuran la canción. Tiene una canción famosa que se llama Cambalache. Y él habla acerca de que el mundo es una porquería, en fin, habla de una serie de expresiones bastante fuertes y le censuran la canción, pero más adelante, en unos gobiernos posteriores, levantan esa restricción, aunque la gente siempre seguía escuchándola. Entonces, es una forma de poder escuchar un primer género. Tú dices el tango, pero hace tiempo ya habían problemas. Sí, los ha habido a través de la historia, ¿verdad? Entonces, se bailaba, no se podía llevar a los grandes salones, solamente se escuchaba en los burdeles, en las rancherías, porque era un género considerado del vulgo. Y de hecho la palabra cambalache me recuerda posiblemente hasta una expresión que se ocupa. Intercambio, sí, intercambio, el poder de hacer un trueque, pero generalmente hacía alusión a los problemas sociales que había en ese momento y al tráfico de relaciones que se establecían entre las autoridades, entre los gobiernos. Muy bien. Y me decía que había una sorpresa con esto del cambalache. Pero antes te explico, vamos a hablar también de otro género, por ejemplo, el charleston. El charleston, es que hay varios géneros musicales también. Tú te acuerdas de Charles Chaplin, Sí. y todo eso cuando hablan del charleston. Pero el charleston surge después de la Segunda Guerra Mundial y es un género que servía como para entretener también a las masas en ese momento. Se divertían bailando y todo, y surge en la ciudad de Charleston, en Estados Unidos. Y hay otro género musical que ahora que lo menciona, el charleston, también me llega a la mente, y es el rock and roll, que hay muchos exponentes. El rock and roll fue un género que revienta porque se vuelve de masas, un género de masas, de expresión, y los hippies, y el amor y paz, y todo eso, y es una fuente, es una música que también exhortaba a las masas. Hay un concierto de Woodstock muy famoso donde se reúnen miles y miles de personas. En ese momento, para esa época, imagínate, tuvo una explosión total, había bandas y de todo, y la gente se quedaba como sorprendida, pero las letras que tenían estos géneros. También el jazz. El jazz es una mezcla de varios géneros, y el jazz también en un primer momento no es considerado así como de la clase alta. Las letras que reúnen estas canciones tienen también parte de la expresión de los negros. ¿Sí? El blues es otro. El blues, la palabra blues es como sinónimo de tristeza, ¿sí? De melancolía. Y es la expresión que tenían en las canciones los negros, ya lo hemos dicho, en las plantaciones, al estar en sus labores y estar cantando para poder expresar lo que en ese momento se sentía. Y hay un género musical que me hace recordar a un lugar aquí en El Salvador, que hay una plaza que se llama la Plaza del Trovador. El Trovador. Pero hay un género musical que también se llama trova. Sí. ¿Tiene alguna relación esto? La trova, los grandes trovadores, conocemos a Silvio Rodríguez, por ejemplo, que es muy conocido, que hace la letra de sus canciones, llevan mensajes. Tenemos a Pablo Milanés, a Facundo Cabral también, que la trova es como una expresión a veces de uno habla, el otro le contesta, a veces en sarcasmo, a veces hace alusión a la cotidianidad, al momento y todo, pero son géneros muy bonitos que se establecen y hay que escuchar, aprender a escuchar el mensaje que tiene implícito cada uno de estos géneros. Muy bien. Y algo que es de destacar también es que cada uno de sus géneros tiene una historia Cada y uno un de ellos. momento, porque como usted menciona, los negros,
prostitutos, las personas que estaban en los burdeles, alguien que quería expresar algo de forma de protesta posiblemente, ya marca y se puede convertir incluso en un género musical, y me hace pensar que puede haber hasta una evolución de la música. Esto tiene el surgimiento en el siglo XIX, pero tiene su boom en el siglo XX. Por eso el tema es los géneros musicales del siglo XX. Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Aprendamos en Casa. Sigamos entonces aprendiendo, hay que estar pendiente todos los jueves, las clases de sociales. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. La situación que actualmente estamos enfrentando ha provocado cambios en todas las actividades que llevamos a cabo. El área laboral también se ha visto afectada. Distribuir la carga de trabajo y las actividades familiares puede provocar un conflicto si no llevamos adecuadamente una planificación. Para poder desarrollarla efectivamente debemos tomar en cuenta ciertos aspectos. Es primordial delimitar el área de trabajo, la que debe contar con una iluminación, ventilación adecuada y los recursos como una mesa, una silla y todo lo que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestras actividades. La familia debe tener claro que se trata de una oficina en casa para evitar interrupciones. Programar un horario de trabajo es de mucha utilidad. Pensar que se tiene todo el día para llevar a cabo las actividades puede hacer que cometamos dos errores. Uno, no cumplir con las tareas asignadas, y dos, trabajar más de lo que normalmente trabajamos en la oficina. Evitar las distracciones también es muy importante. Por eso se recomienda apagar todas las redes sociales y dedicarse únicamente a realizar las tareas encomendadas. La organización y la disciplina tienen un papel bastante importante, pues el teletrabajador es quien supervisa la realización de sus tareas y debe asegurarse de cumplir con la meta establecida. Trabajar en casa ofrece mucha flexibilidad y libertad. Sin embargo, se vuelve todo un desafío cuando las escuelas, los colegios y las guarderías están cerradas y todos los miembros de familia están en casa. Por eso es importante que todos los miembros se involucren en atender las necesidades que demandan todo el grupo familiar. Las actividades pueden dividirse durante el día y se pueden realizar distintos horarios